de Guaranda a través de la señal del Canal Cultural Municipal TV5. Qué placer que nos acompañen en este diálogo. Estamos con el viceministro de Trabajo y Empleo, Manolo Rodas. Con él conversaremos sobre el Código del Trabajo y otros asuntos de interés. Aquí iniciamos, sean bienvenidos. Le quiero agradecer muchísimo, viceministro, por regalarnos estos minutos. Quisiera comenzar este diálogo sobre lo que tiene que ver con el Código de Justicia Laboral, que en los últimos días ha tenido incluso algunos detractores. ¿Cuál es a su criterio, o cuáles son a su criterio los logros que tiene este Código Laboral o los beneficios que tiene este Código Laboral para los trabajadores del país? Bienvenido. Muchísimas gracias, Ámbar, por el espacio. Yo creo que el Código del Trabajo tiene algunos ejes fundamentales. El primero, la defensa de la estabilidad en el trabajo. El Código del Trabajo elimina el contrato a plazo fijo y con esta eliminación se establece que la persona que pasa el periodo de prueba de 90 días pasa a tener una relación indefinida de trabajo. Esto es muy importante. Esto se basa en que en el año inmediato anterior, de 700.000 contratos de trabajo que se registraron ante el Ministerio, más o menos 640.000 fueron contratos a plazo fijo. Se estaba utilizando indiscriminadamente esta figura contractual. Hoy se ha eliminado. ¿Y qué garantiza la estabilidad en el trabajo? Yo sé que hay preocupaciones y dicen esto es muy rígido, pero hay que considerar que el Código mantiene otras formas de contratación. Se mantiene el contrato de temporada, se mantiene el contrato de destajo, otras formas de contratación y además del contrato de jornada parcial permanente. Pero el concepto general, la reforma general es la defensa de la estabilidad en el trabajo. Este es uno de los, es uno de los puntos logros muy importantes. Otro logro, nosotros creemos mucho en el derecho al trabajo y no el derecho al despido. O sea, este postulado teórico de que el ser humano está por sobre el capital, eso hay que llenarle de contenido. Está en la Constitución y hay que llenarle de contenido legal. Hemos creado una figura que es la del despido ineficaz, despido nulo en favor de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales. ¿Qué significa esto? Esto significa que si una persona embarazada es despedida en su trabajo o es despedido un dirigente sindical por su condición de dirigente o por su condición de embarazo, en esos casos un juez dispone el reintegro del trabajador al trabajo, so pena de que si no se cumple, si no se acata, el empleador puede ser y se le puede seguir un proceso penal por desacato de orden de autoridad judicial. En esos casos, los trabajadores que se sientan afectados por un despido de esta naturaleza acuden al Ministerio del Trabajo y es el Ministerio del Trabajo quien le ayuda en este proceso o es por el orden judicial. Muy buena pregunta. En este caso es un juez el que declara el despido ineficaz. Tiene que ir ante un juez y se ha creado un proceso sumario, un proceso que garantiza que la persona trabajadora pueda volver al trabajo. Pero aquí hay un punto muy importante. La primera providencia del juez debe ordenar el reintegro. Esto significa que mientras se discute, el trabajador vuelve al trabajo con su remuneración y con todos sus derechos. Justamente eso lo quería consultar porque a veces estos procesos judiciales son largos, entonces tal vez el trabajador requiere una solución inmediata. Por supuesto, por eso la primera providencia del juez es ordenar el reintegro al trabajo de la persona trabajadora. Esto es muy importante. Yo no entiendo, Ámbar, cómo un dirigente sindical serio se pueda oponer o marchar en contra de una reforma que protege a los dirigentes sindicales. Lo que pasa es que la reforma también dice que ahora el comité de empresa se elegirá a través del voto universal, libre, directo y secreto. Y entonces hay una posición, hay una reforma que creemos que va a permitir democratizar la dirigencia sindical y puede candidatizarse a ser dirigente del comité de empresa cualquiera de los trabajadores de la empresa, esté o no en el sindicato. El voto se da por parte de solo los trabajadores sindicalizados. Votan solo los sindicalizados, pero se elige de quien quiera, de cualquiera de los trabajadores de la empresa, y el voto es secreto. Y esto es muy importante porque va a permitir posiblemente democratizar
la representación sindical en las empresas. Ahora que usted mencionó la marcha del 1 de mayo, viceministro, insisto en ese sentido, ¿cómo se explica que gran parte de sindicatos de la capital salieron y del país salieron porque se oponen al Código de Justicia Laboral, que según el Ejecutivo es absolutamente beneficioso para los trabajadores? Ámbar, porque esto se ha tomado como un motivo de movilización política y yo creo que quienes marchan en contra de las reformas, que básicamente son los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, que tiene una clara influencia del MPD o del extinto MPD, una clara influencia, yo creo que está marcando la agenda del Frente Unitario de Trabajadores, lamentablemente, marca la agenda. En este caso yo debo decir que no se defiende, sino la lógica de sus propios intereses, Ámbar. ¿Cómo hemos de entender que en la marcha del 1 de mayo se encuentren en el mismo espacio los dirigentes del FUD con los dirigentes de la Cámara de Comercio de Quito, con el señor Peña Herrera? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que conjuguen los mismos verbos la derecha y la izquierda en contra de una ley? Era el pretexto, porque se marcharon por otros temas, de libre acceso a la universidad, claro, reivindicaciones de esa índole, el tema de los límites a las utilidades, etcétera. Pero ¿cómo entender que una reforma legal que protege la estabilidad en el trabajo, que protege a los dirigentes sindicales, que democratiza a los sindicatos? Permítame comentarle un punto muy importante de la reforma, al que poco se ha hablado. La reforma establece que, para efectos de la responsabilidad patronal, ¿ya? Cuando un grupo de personas trabajadoras, el empleador no responde ante ellos, por ejemplo, porque no tenga bienes, la reforma plantea que los vinculados societarios serán corresponsables frente a sus trabajadores. Eso plantea la reforma. Deberán responder ante los trabajadores, ante los trabajadores, los socios, los ya, vinculados. Ya. Y es una reforma que esto está en la Ley de Justicia Laboral aprobada. Ya. Y la propia ley establece otro tema, el de grupo económico para el reparto de utilidades. Un ejemplo, Ámbar, para que a la gente le quede muy claro. Sucede mucho dentro de los grupos económicos que generalmente, voy a tomar como ejemplo el sector agroexportador de banano. ¿Ya? Generalmente en la hacienda donde se produce el banano, donde se cosecha y hay muchos trabajadores, se declaran pérdidas. Y en la exportadora, que es del mismo grupo, se declaran las ganancias. Son dos sociedades diferentes, pero del mismo grupo económico. Claro. Hoy la reforma dice que para efectos de reparto de utilidades se considera como uno solo el grupo económico y van a recibir en una misma cadena de valor y reciben todos los trabajadores, los de la exportadora y los de la hacienda productora, los de la cartonera. ¿Cómo oponerse con seriedad a una reforma que definitivamente, Ámbar, defiende los derechos de los trabajadores? Nosotros somos, el señor presidente lo ha dicho en muchas ocasiones, somos un gobierno de los trabajadores. Hablando de eso, de que usted dice que son el gobierno de los trabajadores, ¿cuál es la situación actual del país en cuanto a cifras, en cuanto a desempleo, subempleo, que también es una muestra de lo que ha ocurrido en los últimos años? Sí, esto es muy importante. Nosotros como gobierno tenemos las cifras históricas más bajas de desempleo, el 3.84%. Es la cifra más baja de desempleo históricamente. Cuando asumimos el gobierno superaba el 7%. Asimismo, debemos señalar que tenemos el salario básico más alto de la región y el que mayor poder adquisitivo de compra tiene. Nuestros salarios comparados, por ejemplo, en México, el salario básico no supera los $160. En México, en el Ecuador, es de $354, que cuando se le suma la 13ª y 14ª remuneración y otros componentes como el de fondo de reserva, cubre la canasta básica y nosotros hemos desarrollado el concepto de salario digno. ¿Qué significa? ¿Qué significa el concepto de salario digno? Que en las empresas no pueden repartirse utilidades hasta que el último trabajador haya recibido el salario digno, que más o menos en promedio es $392 mensuales. Entonces, nosotros consideramos que hemos avanzado mucho en esta materia. ¿Por qué? Aquí se traba un discurso. Incluso hay un informe último del Banco Mundial que habla del tema de la informalidad,
que deja subyacente un tema. Y palabras más, palabras menos, pero subyace un tema y dice que el tema de los beneficios salariales en el Ecuador, los altos salarios, tienen un impacto en la falta o en el hecho de que el Ecuador no sea tan atractivo, a la inversión extranjera. Ajá. Pero detrás de eso está un postulado. Nosotros tenemos un país con seguridad jurídica, con infraestructura, con estabilidad política. Y claro, por supuesto, ¿en qué creemos? En la defensa del ser humano. Este postulado que el ser humano está por sobre el capital, Ámbar. Eso tiene que traducir salarialmente. Y entonces hemos sido consecuentes con eso. El país que permitía la flexibilización laboral, la contratación por horas, la intermediación, ese país ha quedado en el pasado, el país de los bajos salarios. Ese país está en el pasado. Entonces, ¿cómo marchar? ¿Cómo manifestarse responsablemente frente a un país, a un gobierno que ha ejecutado políticas públicas que claramente defienden a los trabajadores? Con esto llegamos al final, se nos fue el tiempo, viceministro. Le quiero agradecer que nos haya regalado los minutos, quedaron algunos temas en carpeta, pero así es el tiempo. Le agradezco nuevamente por haber estado con nosotros. Ámbar, muchísimas gracias por la oportunidad. Viceministro del Trabajo y Empleo, Manolo Rodas, que nos ha acompañado para conversar sobre algunos de estos temas de interés nacional, lo que tiene que ver con el trabajo, con el empleo. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.